Saludos, mi nombre es Miguel Ángel Valecillos y voy a hablarles, a conversarles y a contribuir con lo que tiene que ver con el ruido y la interferencia en la compatibilidad electromagnética y cómo esto puede afectar el sistema de telecomunicaciones. Bien, ruido e interferencia lo podemos entender como el ruido, valga la redundancia, a toda señal no deseada que afecta a la señal informativa y desestabiliza los sistemas de comunicación. El ruido debe reducirse tanto como se pueda. Podemos clasificar el ruido de la siguiente manera. Tenemos el ruido interno o térmico, también conocido como inherente, que es el que corresponde al que se genera en los dispositivos como consecuencia de la naturaleza física. Ruido térmico, ruido blanco, ruido por cuantización de las cargas, ruido de semiconductor, entre otros. El ruido inherente es de naturaleza aleatoria. Y el ruido externo, que puede ser, o mejor dicho, tenemos dos características. El cósmico, que se dice que es el ruido que se produce en otras galaxias o reacciones solares, y el ruido atmosférico, que es el ruido que se origina en la atmósfera, sobre todo en época de lluvia, cuando nosotros observamos tormentas, descargas eléctricas, rayos y manifestaciones de energía estática. Las erupciones solares son un ejemplo de ruido cósmico. Las descargas eléctricas en la atmósfera son fuentes de ruido. Tenemos también el ruido provocado por el hombre, ruido provocado por aparatos electrodomésticos, fuentes de alta tensión, motores de combustión interna, anuncios espectaculares, publicitarios, y particularmente el de zonas minerales, que es donde dice que en nuestro país existe en el país una zona altamente mineral que se llama zona del silencio, y en esa zona no se puede escuchar la radio debido a que los minerales impiden en este caso la propagación de ondas electromagnéticas. ¿Qué más podemos hablar de ruido e interferencia? Bueno, que los sistemas de comunicaciones están limitados para transmitir informaciones por el ancho de banda del ruido y la interferencia. El primero es una característica del dispositivo. Nos referimos a la velocidad para responder a señales eléctricas usadas para contener los mensajes. Los otros dos son perturbaciones eléctricas que se nos introducen en nuestros receptores y nos dificultan la comunicación, puesto que confunden y juegan con la sensibilidad del dispositivo en discriminar los componentes fáciles de aquellos que no son. Esto se mide en la relación de potencia de señal respecto a la de ruido o interferencia. En cuanto a las señales que ingresan al receptor, cuanto más alta sea esta relación, habla de la mejor calidad de lo que se recibe. Pero para nosotros hablar del dispositivo de recepción, los más sensibles, que decir, soportan relaciones más bajas. Significan que en condiciones más adversas pueden obtener o rescatar los mensajes eléctricos. Una interferencia electromagnética es cualquier señal radiada en el espacio conducida a través de un cable de alimentación o señal que pone en peligro el funcionamiento de la navegación por radio u otro servicio de seguridad o degrada seriamente o interrumpe de forma repetida un servicio de comunicaciones por radio autorizado. Los servicios de radiocomunicaciones incluyen emisoras comerciales AM/FM, televisoras, servicios de telefonía móvil, radar, control de tráfico aéreo, buscapersonas. También en estos servicios de radio autorizados y servicios de radio no autorizados también tenemos, en este último caso, los WLAN, los Bluetooth y los radiadores involuntarios como dispositivos digitales, sistemas informáticos, entre otros. La compatibilidad electromagnética es la capacidad de los componentes del equipo electrónico de funcionar correctamente juntos con el entorno electrónico.
Y aunque este sistema se ha diseñado y ajustado para cumplir con límites de emisión electromagnética emitidos por las respectivas reglamentaciones, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una estación en particular. Nosotros podemos, en este sentido, clasificar los entornos electromagnéticos de manera general en definiciones concretas, pues, o concertadas, mejor dicho. Podemos decir que están los productos de clase B, que los usamos en residencias, son equipos domésticos y pueden ser también usados en entornos no residenciales, no domésticos. El entorno residencial o doméstico anticipa el uso de receptores de radio y televisión emitidas dentro de una distancia de 10 metros desde la ubicación del producto, y los productos de clase A son de entornos no residenciales, no domésticos, pueden ser utilizados en entornos residenciales domésticos, pero pueden causar interferencias que requieran que el usuario tome medidas correctivas oportunas. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, puede ser el cambio de la orientación de la antena de recepción, ubicar de nuevo el ordenador con respecto al receptor, separar el ordenador del receptor y conectar el ordenador a una toma de alimentación eléctrica diferente, de forma que el ordenador y el receptor se encuentren en ramas distintas del circuito. Tenemos los tipos de interferencias también. Hay 3 tipos de interferencias. Tenemos las interferencias de radiofrecuencia, la interferencia eléctrica y la intermodulación. La de radiofrecuencia la producen los transmisores de radio y televisión, los equipos de comunicaciones, sistemas de cable y otros tipos de equipos que generan energía de radiofrecuencia como parte de su funcionamiento. La eléctrica es la causada por las computadoras, equipos digitales, equipos fuertemente eléctricos, sistemas de iluminación, entre otros. Y la intermodulación es un tipo de interferencia causada por la combinación interna de señales fuertes de radio en los receptores inalámbricos. ¿Qué más podemos agregar en este sentido? Bueno, también tenemos la interferencia de radiofrecuencia. Esta es causada por señales de radiofrecuencia cerca de la frecuencia del receptor inalámbrico afectado. Las señales que interfieren se pueden haber transmitido intencionalmente o involuntariamente, producto de algún defecto o característica no deseada de la fuente. No necesariamente la señal de interferencia está exactamente en la frecuencia que en el sistema inalámbrico para que sea problemático. Las señales fuertes de radiofrecuencia que están cerca de la frecuencia de los sistemas inalámbricos pueden afectar el funcionamiento del receptor inalámbrico al causar problemas de audio y recepción. Podemos decir que también es importante que lo que puede ser interferencia para un usuario de sistema inalámbrico puede ser entretenimiento o comunicación esencial para otros. Podemos agregar también que muchos sistemas de micrófonos inalámbricos operan en varias frecuencias usadas para las transmisiones de televisión. Los transmisores de televisión son generalmente bastante potentes y pueden interferir con los receptores inalámbricos a distancias muy considerables. Los sistemas inalámbricos que usan frecuencias operativas cerca de la frecuencia usada por la transmisión de televisión pueden esperar interferencias de moderadas a graves en ubicaciones que están más allá de la distancia en donde existe una buena recepción de televisión. Otras transmisiones de micrófonos inalámbricos son también fuente de problemas, y en algunos casos un sistema inalámbrico incluye un transmisor body pack y uno de mano, y a menos que se tenga mucho cuidado, no es raro tener ambos transmisores accidentalmente encendidos en el mismo tiempo. En caso de que esto ocurra, el receptor producirá un tono de audio sumamente fuerte y el sistema puede quedar completamente inutilizable. Otra fuerte interferencia son los armónicos de las estaciones de radio FM y las transmisiones de comunicaciones.
los poderosos transmisores de estaciones de FM normalmente tienen una pequeña cantidad de salida al doble de su frecuencia operativa. Es lo que se conoce como el segundo armónico, y este puede ser una fuente de interferencia para los sistemas inalámbricos que operan en banda VHF de televisión, a menos que la potencia del transmisor sea alto y el transmisor esté cerca. Es rara la interferencia de esta fuente. De todas maneras, es mejor evitar frecuencias inalámbricas que estén cerca de los armónicos de las estaciones locales de radio FM. Las transmisiones de comunicaciones también tienen salidas armónicas que pueden interferir potencialmente en los sistemas inalámbricos. Generalmente son casos raros cuando se experimenta la interferencia de los transmisores de comunicaciones como resultado de la intermodulación o de un equipo defectuoso. Los transmisores de comunicaciones desajustados o mal mantenidos pueden tener una salida armónica o una salida espuria excesiva. La interferencia de esta fuente probablemente nos dará que el transmisor, o solo se dará, mejor dicho, cuando el transmisor de comunicaciones esté cerca. Las antenas para las transmisiones de comunicaciones se ubican sobre los edificios. Si el transmisor es potente y la antena está cerca, la interferencia con el sistema inalámbrico se convertirá en una posibilidad. Y lo mismo puede ocurrir cuando un vehículo con potente transmisión bidireccional pasa por una ubicación donde los sistemas inalámbricos estén en uso. En dicha situación, las señales espurias de un transmisor con falta de ajuste o defectuoso pueden causar interferencia. También en algunos casos, la fuerte señal del transmisor puede cargar excesivamente el receptor inalámbrico y causar interferencia debido a la intermodulación. También podemos hablar de las salidas espurias de varios tipos de equipos de radiofrecuencia que pueden ser fuente ocasional de interferencia: los sistemas de televisión por cable, los receptores de comunicaciones, los teléfonos inalámbricos, los mandos de apertura de puentes de garaje, los receptores caseros de televisión y radio FM pueden causar interferencia en algunos casos raros. Cuando se eliminan las fuentes obvias de interferencia, siempre es bueno sospechar de cualquier dispositivo electrónico capaz de transmitir o recibir una señal de radiofrecuencia o que use radiofrecuencia en su funcionamiento. Las estaciones de radio AM, por ejemplo, son una fuente de interferencia. En la mayoría de los casos, este problema no se debe a la interferencia directa con la estación AM. Los sistemas inalámbricos operan a frecuencias muy lejanas a la de los transmisores AM y es sumamente improbable que una salida armónica o espuria de un transmisor afecte a un receptor inalámbrico. Los transmisores de radio AM a veces interfieren con muchos tipos de equipos de audio, incluyendo mezcladores, amplificadores de potencia, procesadores y dispositivos que no sean de radiofrecuencia. Bien, ahora en cuanto a la interferencia satelital de comunicaciones, en este caso por tormentas magnéticas, pues bueno, esto puede afectarnos a diario. De hecho, desde ayer una está afectando en varios puntos. Se dice que hay una tormenta geomagnética solar y que elevados flujos de electrones afectan la Tierra y los satélites. Los iones del viento solar, al chocar con el campo magnético de la Tierra, cambian de polaridad. Esta tormenta geomagnética solar se presentó ayer desde las 19 horas y causó un impacto principalmente en los polos y en las latitudes hasta los 65 grados. La magnitud de esta tormenta puede provocar fluctuaciones de la red eléctrica y desplegar auroras en localidades de Canadá y Alaska. Esto según el Centro de Predicción Espacial del Servicio Atmosférico y Oceanográfico de Estados Unidos. Los iones del viento solar, al chocar con el campo magnético de la Tierra, cambian de polaridad, desplegando en el cielo auroras boreales y australes. Cuando las tormentas
geomagnéticas son de gran magnitud, la extensión de las auroras puede llegar a bajar latitudes y paralelamente esto provoca trastornos en la red energética. Satélites menores, en la TV, telefonía celular, comunicaciones en general. Y flujo de electrones, todo esto es un riesgo para los satélites. Este centro de predicción dice que desde el 6 de junio elevados flujos de electrones provenientes del Sol superan hasta 10 veces el nivel límite de alerta de 1000 PFU. Estos flujos son un potencial riesgo para los sistemas de los satélites, según la información notificada por el Centro de Predicción Espacial de Servicio Atmosférico y Oceanográfico de Estados Unidos. Con esto concluyo mi aporte, espero que sea del mayor provecho para todos y todas. Muchas gracias.